Buenas tardes y bienvenidos a otra entrega más de Sideral TV segunda temporada. En esta tarde nos acompaña una invitada muy especial quien ha hecho su vida en la lucha en pro de defensa de los artesanos a nivel regional de Cuenca y Azuay. Doña Piedad, bienvenida. Gracias, licenciado ingeniero, y a todos quienes hacen este espacio importante. Creo que son los motivos por los que la sociedad tiene la oportunidad de unir y enlazar todas las actividades que vienen haciendo los diferentes actores, y a su vez en estos espacios nosotros informamos lo que se puede hacer, lo que se va a hacer y lo que se debería hacer. Doña Piedad, un poquito para ponernos en contexto, para quien no sepa, quien no conozca, ¿nos puede usted describir un poquito de quién es usted, cuál ha sido su labor y cuál es, digamos, su actividad actual? Bien, debo manifestar que yo en mi niñez pues inicié con dos actividades artesanales, confecciones y tejidos, pero debí dedicarme más a confecciones y luego a bordado, porque el bordado es el que más atraía sobre todo a la gente extranjera. Si bien mi madre tenía un título de bordado, de maestra de bordado, pero yo debí incluso ingresar a un taller aparte porque dentro del Ministerio de Trabajo no nos aceptaban el título de un familiar que le pueda certificar para poder titular. Entonces tuve que entrar a otro taller de la señora Carmela Gárate, quien fue la segunda maestra para que me pueda dar una certificación y poderme titular en corte, confección y bordado. De ahí que ejerzo la profesión de corte, confección y bordado. Sin embargo, debo informar que los artesanos hacemos no solamente la actividad que está en el título, porque cuando me toca realizar un ajuar de novia, nosotros le hacemos desde el ramo, la corona, y cuando me toca hacer la de quinceañera, le hacemos hasta la zapatilla. Entonces hacemos todo lo que tiene que ver corte, confección, bordado y ramas afines. ¿Por qué el hecho de nosotros, en mi caso, haberme dedicado a apoyar a la gente que a lo mejor no tenía la oportunidad de progresar más? Porque cuando nosotros recién iniciamos esta actividad, digo nosotros porque éramos un grupo de artesanas que no pudimos abrir los talleres porque antes sí había una revisión tanto del SRI cuanto del Ministerio de Trabajo para que nosotros abramos los talleres con el título artesanal. Entonces, como no teníamos el título, en la inspección artesanal del Ministerio de Trabajo se abrió un curso para dictar esto, y éramos un grupo de más o menos unas 15 maestras que veníamos trabajando sin título. Y es allí donde que nosotros buscamos apoyo, ayuda, y no encontrábamos. Y de ahí que formamos el gremio de maestras de corte y confección de mujeres para poder ayudar a todas las mujeres del austro prácticamente en lo que es capacitación técnica, capacitación teórica, comercialización y todo eso. Entonces, el hecho de que nosotros nos hemos enfrentado a situaciones adversas nos ha dado el valor para poder defender a nuestras compañeras. Lo que sí debo indicar es que antes había más apertura del Estado, de los gobiernos locales, provinciales. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hacíamos la solicitud para hacer un intercambio de conocimientos a nivel nacional o a nivel internacional, había el apoyo. Y es así que nosotros pedíamos que nos ayuden a traer diseñadores extranjeros, venían colombianos, venían italianos, y nos daban esa capacitación para poder surgir, y así apoyamos a cientos, y por qué no decirle a miles de maestras artesanas que pudieron graduarse y también obtener nuevos diseños, saber de comercialización. Antes la institución... Y las plazas de trabajo que se generan desde ahí también, porque no es que crece una sola persona. Es decir, si antes nosotros iniciábamos un emprendimiento, ya con el apoyo de este gremio que era de mujeres artesanas, era más fácil continuar. ¿Por qué razón? Habían instituciones que nos prestaban el crédito que se llamaba del fondo financiero, que lo daba la misma corporación financiera directamente, o el banco de fomento. Entonces era más fácil y era un crédito, un interés bajo, era más fácil. Igualmente cuando solicitábamos al gobierno pues intercambios y mejoramiento técnico a través de Sanapia,
nos daba intercambios locales y nacionales. Entonces había un apoyo. Eso no hay ahora. Ahora, en la actualidad, lo que se han vuelto los organismos de Estado y a nivel nacional y provincial y cantonal, se han vuelto los organismos represores, controladores, y lo que están propendiendo, en vez de propender a generar fuentes de trabajo, de profesionalización, lo que están propendiendo es a cerrar los talleres. ¿Por qué razón? Venimos de una pandemia en donde han estado cerrados 2 años los talleres. Y resulta que queremos reabrir y nos comienzan a pedir requisitos, una barbaridad de requisitos, que debemos pasar una mañana entera sentados en la computadora en vez de estar trabajando. Nosotros no tenemos un sueldo, si no trabajamos el área técnica, ya no ganamos. Es una pérdida de dinero y de tiempo. Entonces, de ahí que nosotros sí queremos hacer un llamado y decir, si nosotros queremos reactivar a todos los sectores, y en este caso al sector artesanal, tienen que darnos las condiciones de poder nosotros continuar recibiendo a los jóvenes y adultos que quieren ingresar a nuestros talleres, en donde prácticamente se da la formación de emprendimientos. Claro. Porque ahí es donde que el aprendiz ingresa a nuestros talleres, está trabajando con nosotros en la área práctica. Es decir, en ningún área de formación, ya sea cultural o técnica, no hay esta ventaja que hay en los talleres, que desde el primer día se pone conjuntamente con el maestro a realizar los aspectos teóricos y prácticos. Luego esto tiene que ver también un poco con el hecho de poder heredar los conocimientos de nuevas generaciones, porque en el tema, por ejemplo, del ambiente artesanal, mucho se da el hecho de que hay por ejemplo, quienes hacen sombrero de pactoquilla, por ejemplo, hacen señoras y no tienen como generaciones después que vayan a tomar la posta, y se ve mucho de esto en algunas manifestaciones culturales que se reproducen, digamos, con fines comerciales en artesanía, y no hay quien tome la posta. Luego sí hay otras ramas de la parte artesanal que sí tienen esta renovación, pero no todas. Y luego digo, es un tema de encontrar estos problemas, estas problemáticas, estos huecos, si quiere, y un poco visibilizar el problema para poder corregirlo. O sea, si es que hay un tema de que de esta manera, de esta forma de aprendizaje, se puedan, digamos, impulsar o motivar a las juventudes que vienen detrás de nosotros a que se integren de esta manera en este oficio, pues está bien, y debería, creo yo, tener un rol principal, protagonista, este aspecto del tipo de formación práctica, porque hace que jóvenes que pudieran decidir migrar, por ejemplo, y dejar hogares a medias, o por allá, si son solteros, arriesgar la vida y todo lo que compete a la migración, pueden ver una opción, digamos, práctica y real de generar ingresos aquí, ¿no es cierto? Entrar como aprendices, crecer en ese camino, digamos, de profesionalizarse, y pues en algún momento, ¿por qué no llegar a tener un taller o más talleres, ¿no es cierto? Y dejarse de ser el aprendiz para poder ya ser un maestro artesano. Bueno, parece que usted conoce bastante de nuestra área artesanal y creo que eso es Gracias, bueno, y nos vamos a entender. Pues eso es lo que no comprenden las autoridades de gobierno nacional y seccional. No comprenden que los talleres artesanales son escuelas de formación. El momento que ingresa una persona, sea joven o adulta, está iniciando una profesión, y una profesión práctica, técnica, y en la que ellos no tienen que gastar, no tienen que invertir, sino más bien tienen una remuneración, tienen el seguro social y los servicios sociales
los que beneficios sociales ley, que ¿no? les damos, Ajá. que la ley nos da, pero aparte de ello van practicando, y cuando ya están unos 7 años que manda la ley, el mismo maestro les ayudamos nosotros a que ellos se titulen en la rama artesanal que han estado trabajando. ¿En qué otro sector una persona puede obtener esta profesión gratuita y tener conjuntamente con un sueldo y beneficios sociales? Y esto no comprende los gobiernos de turno. Haga cuenta que el jefe de la empresa le da un crédito al empleado para que le ponga una competencia. Eso no va a pasar nunca. Perfecto. Es más, nosotros cuando se titulan los operarios, vienen y dicen: estoy sin trabajo. Bueno, ayúdenme a hacer esto. Les compartimos el trabajo y les recomendamos. Entonces, nuestros talleres se convierten en una cadena de producción, un encadenamiento de generación de fuentes de trabajo y de profesionalización. Y lo que no entendemos nosotros es por qué no hay el apoyo que antes había para el sector artesanal, y en las leyes y en todas las instancias se protegía a los talleres artesanales, pero por supuesto a los maestros de taller, porque eran los que estaban dando la profesión. En cambio ahora no. Ahora, para volver a reabrir el taller tenemos que meditar 2 o 3 veces, porque ya nos llaman que de acá del Ministerio del Ambiente, que de la CGA, que del Ministerio de Trabajo, que de todos los lados, para que presentemos 10, 20 hojas de justificación. Oiga, ¿abrimos o no abrimos? Si no hay espacios de comercialización. Entonces, ¿cómo es que queremos apoyar al país y sacar adelante a los emprendedores si no les damos las herramientas y no apoyamos al maestro? Los maestros somos gustosos de enseñar y de dar nuestros conocimientos. Siempre lo hemos hecho, y la prueba de ello es que la artesanía ha subsistido precisamente por los conocimientos que vamos dando. Pero cierto es, y le digo frontalmente, hasta en mi caso, creas que yo a mis hijas digo: no, pues con tantas cosas que hay que suba esto en la plataforma, sube el otro en la plataforma. Yo al fin del mes veo que me he dedicado tanto tiempo a estar en la computadora y me he ido pues en contra de aspectos económicos. Digo, no, pues hay que meditar 2 veces si hago que mis hijas sigan en esta actividad artesanal, porque si es que no hay el apoyo, pues van a fracasar. Entonces, eso es lo que queremos nosotros evitar para esto, y decir: no, quieren los maestros continuar apoyando. Queremos continuar en nuestros talleres enseñando, pero dennos el apoyo y las herramientas necesarias. Y no estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos pidiendo que se nos dé la misma oportunidad que se nos da, les da a los pequeños. Por ejemplo, estos préstamos del 1%, los artesanos no llegan. No, pues, no llega, ni llegará, porque igual pasó en el gobierno anterior, salieron los préstamos al 5%, jamás llegó a los artesanos. Solo, no sé, según un señor asambleísta nos informaba que había hecho una investigación que llegaron solo a las amistades. Entonces ahí no se puede sacar adelante al país, pues. Y este rato estamos con un gran problema. Vea usted que hay funcionarios, y en esto me tomo yo como Piedad Soto, el hecho de que hay funcionarios en el municipio que se atreven a ellos a denominar qué actividad es artesanal y qué actividad no es artesanal. Por ejemplo, que no pueden salir a las ferias las compañeras del área textil, porque el área textil ya no es artesanal. Oiga, si en la ley de defensa del artesano y en su reglamento de calificaciones está indicando qué es artesanal, bueno, ¿con qué autoridad los señores quitan el derecho al trabajo? Porque eso es quitar el derecho al trabajo y es marginarnos, están yendo en contra de la Constitución, porque la Constitución dice que todos tenemos iguales derechos. Entonces no podemos, si no nos dan espacios... Ahora la pregunta es, ¿cómo determinan que una actividad es artesanal o no? Porque eso conversábamos en algún programa anterior con el ingeniero Freddy Barros, sobre cómo se delimita lo que es artesanal de lo que es industrial, la artesanía del proceso artesanal, el artesano como productor, el artesano como productor, digamos, comercial, el artesano como productor de artesanías, de recuerdos y demás. Entonces, sí citábamos algunos debates que se han hecho alrededor de esto, pero más allá de entrar en estos temas de debate, yo pregunto a usted, que es la que ha estado pues en cancha en todo esto, ¿no? ¿Cómo, o sea, hay algún referente, alguna explicación
de que le hayan dado a usted de decir, esto es artesanal por esto, o califica como artesanal por esto, y esto no califica como artesanal por estas otras circunstancias? Por supuesto, he estado también en la Junta Nacional de Defensa del Artesano en el año 1993, uh-huh. Y sé de cómo se califica. Para que tenga la calificación artesanal un maestro, deben hacer la inspección, y en la inspección verifican. ¿Y qué tienen que ver? Que no sea una producción en serie. Ya. Que no tengan el número de operarios como están queriendo ahora. Discúlpeme que le tenga que topar este tema, pero ya estaban planteando un proyecto el señor Guillermo Lazo de que vayan más de 40 a un taller. Eso ya no es un taller, y en eso hemos estado en contra. Ya. En cambio, un taller artesanal es de 15 operarios y 5 aprendices para que aprendan. Pero casi nadie tenemos, no diremos nadie, pero no muchos tenemos. ¿Por qué razón? Porque lo más tenemos 3, 4, pero 2 es que operarios, porque es un taller artesanal. Hablas de 15 personas en un espacio, claro, es altísimo, es fuerte. Entonces, los talleres, si usted va a un taller, pues no encuentra más de 4, 5, 6, diciendo que muchos tienen 8 o 10, pero no más. Uh-huh. Y nosotros creemos incluso que... Y depende de la rama, ¿verdad? Depende de la rama. Yo digo la rama de no sé, de estilistas, por ejemplo. No, ella no puede ser. Más de 3 ya. No puede tener más de 3, 4, 5, sí. Por cuestiones de espacio. De espacio, así es. Entonces, esa es la forma de cómo se califica. La producción en serie, que ya son, digo usted, yo conozco pues las pequeñas industrias donde que les ponen 2 personas y están con 100, 200 máquinas trabajando, no puede ser considerada artesanal. Claro que esa área textil ya no vendría a ser artesanal, ya no podría estar participando, pero de talleres pequeños que tienen la calificación artesanal, ¿por qué no? Pidan la calificación, porque hay una comisión que visita el taller y califica si la actividad es artesanal. Si ya no es artesanal, ya no le califican. Entonces es un proceso que se da para que obtengan la calificación artesanal. Y esto ya está fundamentado en legislación ecuatoriana, digamos. Lógico. Es una práctica que se hace ya desde ese tiempo, no es que se inventó ayer, digamos. Esto viene desde 1953, que se dictó la Ley de Defensa del Artesano, y le debo decir que si bien esta ley se dictó, precisamente fue porque los legisladores de ese entonces revisaron los talleres artesanales de cada provincia y pudieron observar que no solamente que trabajaba el maestro, sino que enseñaba, y es por ello que dan en la misma legislación, le dan el derecho a que el operario que estaba trabajando conjuntamente con su maestro pueda titularse después de los años que manda la ley. Claro. Precisamente porque ellos observaron y vieron que es una actividad en donde se estaba generando, era un pilar fundamental para la producción y para la profesionalización. Entonces las personas que no podían ir a una universidad o no pueden ir, van a un taller, aprenden la profesión y luego se ponen su taller artesanal. Y ahora ya hay hasta formación secundaria, digamos académica secundaria, para un poco tener bases antes de llegar al taller. Digo, antes ya se llegaba sin saber nada al taller, a ser un aprendiz desde cero, digamos. Ahora, quiera que no, hay estudios secundarios que se hacen y que después se pueden aplicar a talleres artesanales y crecer en este sentido. Claro. Hay hasta carreras universitarias que ahora les integran dentro de quienes pueden entrar a ser artesanos. Sí, hay la forma de titulación que se lo hace. Le debo manifestar que un inicio la ley fue muy sabia, pues, y daba la oportunidad de titularse a los operarios y aprendices de los talleres. Después el reglamento fue ampliándose, que también podía darse la calificación artesanal a quienes salían en los colegios técnicos y de las universidades técnicas. Entonces tienen que hacer una revalidación de materias técnicas artesanales para poder obtener el título artesanal y a su vez la calificación artesanal. Pero vea usted que, ¿por qué es tan importante de que sigan esta revalidación? Porque tienen que demostrar que lo que estudiaron en las aulas, lo teórico, también saben hacerlo en la práctica, porque en las universidades no es igual que un taller, en los colegios no es igual que un taller, el taller es más que una universidad y más que un colegio, porque ahí está practicando diariamente, y es por eso que cuando se dan los cursos se da solo de 45 días, pero no para enseñar la técnica, no, sino solamente ya es para aspectos
teóricos como por ejemplo tributación, contabilidad, elaboración de proyectos, que sepan también en lo administrativo y puedan desenvolverse en el taller artesanal. Pero esto habla mucho de que la ley no ha sido, desde 1950 y pico que usted mencionaba hace un ratito, que no ha sido una ley escrita en piedra, sino más bien que ha sido capaz de irse adaptando a las necesidades, digamos, tanto del mercado, porque proponer que se creen más talleres es también responder a la demanda de A o B producto o servicio, ¿no es cierto? Entonces se ponen más talleres para poder satisfacer tanto al Estado como al pueblo. Y por otro lado, también responder a las necesidades de los mismos artesanos y de quienes quieren, como conversábamos hace un ratito, poder ingresar en esto y crecer en el tema de lo artesanal, ¿no es cierto? Entonces, no es una ley que yo pueda decir que desde 1950 para acá no ha sufrido cambios, entonces que a lo mejor por eso está bueno cambiarla, ¿no? Como es la nueva propuesta, sino que más bien se ha ido adaptando, y yo diría que está acoplándose y perfeccionándose en ese sentido, para poder estar a la altura de las circunstancias conforme va avanzando la sociedad ecuatoriana. Digo, no se podría estar equivocado. Sí se ha reformado, hasta la última reforma es de 1978. Uh-huh. Es decir, sí se ha ido reformando, y el reglamento de calificaciones se ha ido reformando de acuerdo a las necesidades de poder proteger a las actividades manuales y artesanales que requieren de un respaldo, de una calificación para poder desenvolverse. Entonces, no es que ha estado estática, no. Lo que sí queremos decir, no se ha cumplido ciertas disposiciones, porque si bien han reconocido en ese entonces dentro de los legisladores que nosotros somos profesores gratuitos y que al Estado no le cuesta ni un centavo tener profesionales, en la misma ley de defensa del artesano está que el Estado deberá aportar el 13% del aporte al seguro artesanal. Está en la ley de defensa del artesano, y el maestro debía aportar solo el 9%, pero eso no se ha dado. Nosotros hemos aportado el 100%, el maestro de taller, y no tenemos nosotros que vacaciones, no tenemos quien nos reconozca la enfermedad. Si vamos enfermos al seguro y no podemos apostar, ya nos ponen las glosas de no pago. Y luego, entonces es una barbaridad. Enfermarse también es perder un día, o sea, no solamente se pierde en términos de salud, sino en términos de productividad. Pero lógico, es prácticamente el momento que se enferma el maestro, y si es que no hay una persona que se quede al frente del taller, porque debo recordar también que los talleres artesanales también colaboran los familiares, a veces los hijos, a veces el esposo, y si no tiene a ellos, pues tiene que ser una persona de confianza del que se haga cargo. Caso contrario, pues usted sabe que cuando ya no está el maestro, ya no hay la misma efectividad en la producción y en la comercialización de los productos. Sí, o sea, inclusive hasta para llevar el tema de poder guiar el equipo, o sea, siempre pasa alguna cuestión que por más capacitado que esté el personal, siempre se depende de el maestro artesano, que es el que guía el barco, ¿no? El arte dentro de la aunque redunde artesanía y arte, el arte es el hecho de que nosotros podemos crear, rectificar los modelos de acuerdo a las necesidades del cliente. Le cuento que algunas veces los operarios se les va y dañan alguna prenda. ¿Y eso quién nos reconoce? Nadie. Tenemos que nosotros mismos ver la forma de hacer que sin perder mucho el capital podamos recuperar y hacerle y enseñarles a ellos de cómo recuperar esa prenda que se dañó, pero que no la vamos a perder totalmente. Y eso es algo también que forma parte del aprendizaje. Uno cuando está en esto de contar con un equipo y que vengan personal nuevo a aprender, y es por seguro que va a haber pérdidas económicas, porque digamos el ser humano aprende del error, ¿no? Y esto no es la excepción. Pasa con los nuevos, que los nuevos aprenden dañando. Entonces, de lo que usted decía, a esto al Estado no le cuesta a uno, y luego eso no hay a uno quien les reconozca, ¿no?
Entonces, si bien no es venir a decirle al Estado, bueno, esto perdí, devuélvame, sino lo que usted dice, no pedimos plata, sino pedimos igualdad de condiciones, pedimos oportunidades, pedimos que no se nos cierren las puertas. Y esto yo le digo, porque esto a nosotros nos ha pasado en carne propia. A nosotros nos han cerrado muchas puertas, verán, en algún momento les voy a contar una infidencia que no debería, pero ni modo, pues ya estoy en esto, ¿no? Nosotros pretendíamos hacer un proyecto de ferias y el proyecto tenía que ver con ferias para para emprendedores, ferias solidarias en las que nosotros cubríamos costos operativos como fundación, sin ánimo de lucro, que para los señores que organizan ferias está muy bien y yo les felicito y es un trabajo digno y lo tienen que hacer así porque pues, es ganancia, ¿no? Nosotros pretendíamos no tener ganancia más que el tema operativo para asimismo aplicar estos conceptos de la reactivación económica, de brindar espacios de comercialización para los emprendedores y demás. Pedimos autorización al municipio 2 veces este año. Y bueno, resulta que para la feria que nosotros quisimos hacer para el 14 de febrero, que metimos la solicitud en áreas históricas en enero, tuvimos respuesta a los 3-4 días en enero y nos decían que está prohibido por el COE organizar eventos que nosotros queríamos hacer para el 14 de febrero. Resulta que el 12 de febrero organizan ferias todos. Así verá. Luego pedimos para el 8 de marzo. En febrero pedimos permiso para el 8 de marzo. Y llegó el día 8, 9, 10 y se acabó marzo y hasta ahora no nos dan respuesta a ver si nos prestan o no nos prestan en la Plaza de Santo Domingo para hacer la feria del 8 de marzo. No respondieron. Entonces, lo que nos afecta a nosotros, nos afecta a 40 emprendedores, que iba a ser la plaza que nosotros íbamos a tener a un precio súper accesible para los emprendedores. Y es lo que yo le decía a usted, nosotros no estamos pidiendo que nos regalen plata, sino que se nos vayan en el camino, que nos ayuden con oportunidades, lo mismo que mencionaba usted, ¿no? O sea, lo que nos pasa es que si a un emprendedor usted le dice, a ver, escoge, te ayudo con esta cuestión o te doy plata, los emprendedores no le van a coger la plata. Ningún emprendedor le va a decir, yo quiero la plata, pero no quiero las oportunidades. Mentira. Se van a ir más por el tema de trabajar y trabajar de una manera más justa. Entonces, lo mismo que ustedes, la misma lucha aplica, digamos, para todos, solo que a ustedes les toca un poquito, digamos, como particular, porque ustedes no solamente tienen que luchar desde sus trincheras individuales, sino que aparte, esas trincheras tienen que ser colegios y universidades. ¿Y quién les financia eso? Nadie más que ustedes, porque así termina siendo. Perfectamente lo que usted manifiesta, y aquí sí debo hacer un llamado a las autoridades para que revisen el accionar de sus mandos medios. No es factible Totalmente que se ofrezca en campaña que los trámites van a salir máximo en 8 días, máximo en 4 días, pero resulta que a la hora de la hora los trámites se quedan en escritorio o les dan esperanza, sí, haga esto, haga el otro, haga aquello, y cuando ya está todo listo para salir, como ahora, yo debo dejar expreso y denunciado que iba a haber una feria de compañeras del área textil, pero después les dijeron, no, es que textil ya no es artesanía, solo es bordado, solo esto. Discúlpeme, yo soy maestra en corte, confección y bordado, y el corte y confección tiene que ver con el hecho de diseñar, de trazar, claro. De cortar, de coser, de planchar y de exhibir y vender. Claro. Se utiliza, estas manos son para trazar, para todo. Claro. ¿Cómo pueden decir que no es artesanal? En esa lógica. Y que se quite esta área. En eso, oiga, estos funcionarios, y no es de ahora, son los mismos funcionarios que nos han negado años anteriores, pero que en años anteriores, cuando hemos estado en la Junta de Artesano, nosotros hemos ido a hacer valer los derechos y hemos salido a costa de todo y no nos han podido impedir. Yo digo, categorizar así, casi hasta sin saber, ¿verdad? Porque si usted categoriza en que solo por ejemplo, del textil, solo el bordado sí es, solo hacer determinadas prendas sí es, entonces ya vamos al hecho de que si alguien en su emprendimiento tiene personal administrativo, ya no es artesano, porque el artesano tiene que tener solamente el taller y hacer solo lo del taller y nada más, y no puede ser. Esa es la política que están actuando. Incluso denuncio públicamente
que la Junta de Defensa del Artesano, que es la institución que nació por ley para defender a los artesanos, es la institución que ahora se ha concretado a perseguir a los dirigentes con el hecho de que ya no está realizando la misma actividad. Imagínense que llegaron a mi taller desde Quito. Dizque, a ver si es que estoy trabajando. De la Junta Nacional, abogados y directores técnicos de Quito, sorpresivamente, como si tuviera algo robado. Y me dicen todavía, pero bueno, usted es en corte y confección y tiene bordado. Digo, señor, ¿y eso qué tiene? Esto hace mis manos. Claro. Y esa es la artesanía. Y eso seguiría siendo con o sin calificación. Pero lo que yo quiero dejar expreso es que una institución que debe defender al artesano se ponga en el plano de venir a cerrarle el camino donde estamos queriendo reiniciar. Imagínese usted que si bien los 2 años no pude hacer las declaraciones porque no trabajé, pues, en enero quise ya reiniciar y activar, pero los señores ya andan, como estaba cerrado, entonces les cierro el taller. Claro. ¿Por qué razón? Claro. Señor, todos estuvimos en pandemia y en vez de ayudarnos a la reactivación, vienen a impedirnos. Eso es una barbaridad y les denuncio. De Quito vinieron para perseguirnos y hacernos estas sorpresivas inspecciones, no solo a mí, le hicieron al presidente de la federación, al asesor jurídico de la federación, y no solo en Cuenca, hicieron en Guayas, en Pichincha, en El Oro, en todas partes, pero a las cabezas. ¿Esto ahora que en enero? En este año. A mí me hicieron hace un mes, creo. Entonces, ¿qué sucede? Tuvieron una audiencia en la Defensoría del Pueblo para tratar lo que usted está manifestando. Que por qué tiene que ser lo que está ahí cuando el área comprende muchas cosas más. Para imaginar que no asistió a la Junta porque no tienen asesor jurídico, no puede viajar el asesor jurídico, pero para viajar a cerrar un taller, para eso sí tuvo recursos económicos, para ir a atender en la Defensoría del Pueblo, que tiene que defender a un artesano, no tiene. Justo ese rato no ha habido. Imagínense, y es precisamente el tema que le debo reconocer. Debo reconocer la actitud del director del SRI, que está dispuesto a que en el momento que la Junta, que es la que califique, entregue la matriz de las ramas artesanales, pero detallando las actividades que conlleva cada una de ellas, ellos nos ayudarán también. Pero no así, pues ni siquiera asiste la Junta. Igualmente en el Ministerio de Trabajo, créase que comienzan a llegar citaciones que todo el mundo llegó a desesperarse, pero reconocemos también que el director del regional de aquí del Ministerio de Trabajo, oiga, si hubieran personas así que están dispuestos a ver la realidad y a querer apoyar, nosotros continuaríamos, pero no tiene, nos vienen a pedir el ingreso en el registro de los 13º, cuando nosotros estamos exonerados de eso, y a su vez del 2015. Imagínese una barbaridad, pero ventajosamente el señor presidente, el ingeniero Freddy Barros, pidió una reunión, presidente de la federación, con el doctor Espinosa Vázquez, del Ministerio de Trabajo, el director regional del Ministerio de Trabajo. Entonces llegamos a un acuerdo en que vamos a cumplir la norma, las normas que es. Pero lo que está en la ley, que estamos exonerados, eso también se va a respetar. Pero así se debe trabajar, así. En diálogo. En diálogo. Esos diálogos son buenos y son de reconocer. Y estamos yendo a propender, pues, con el presidente de la federación, que va a hacer, pues, algunas gestiones para que las universidades puedan ayudar en esto del convenio, que creo que ya ha conversado, ya tiene un planteamiento él con la Universidad Católica, que van a trabajar en un convenio para hacer un registro artesanal. ¿Con catastro? Un registro artesanal para lo que tenemos que cumplir la información del Ministerio de Trabajo. Ahora las universidades están muy conectadas, digamos, con el tema del emprendimiento, el tema de la artesanía. Tienen ellos proyectos de vinculación y es como que les plantean una necesidad a los estudiantes, que tienen que salir a ver necesidades que tiene el pueblo en general y desde ahí empezar a construir su conocimiento. Y esto es muy válido porque pues, nos ayuda a todos, ¿no? Aquí también hacen prácticas y proyectos de vinculación. Entonces yo veo que es muy
muy útil, porque más allá de todo, los chicos que vienen, digamos, a hacer prácticas y en cierta manera a aprender también, enseñan mucho en ese sentido a quienes a lo mejor ya no estamos en aulas de ese tiempo, o quienes realizaron, por ejemplo, actividad profesional en lugar de acudir, por ejemplo, a una educación superior, y se construyeron así. Pero estos diferentes formas de ver, formas de actuar, edades, generaciones, también enseñan mucho, ¿no? Pero hay una cosa aquí, yo sí me gustaría decirle, usted que es una persona muy dedicada, Gracias. que se haga un seguimiento de cuántos emprendimientos perduran. ¿Por qué razón? Uh-huh. Porque hay muchos emprendimientos que se van iniciando, pero por estas controversias que se dan, cierran. Sí. Por ejemplo, vea usted compañeros que estaban recién iniciando en esto de la imprenta, se pusieron a hacer cuadernos que dice que ganan centavos en la elaboración de un cuaderno, pero tienen que invertir mucho en materia prima. Uh-huh. Un emprendimiento de estos manifestaba y decía, yo tendría que invertir 100,000 para ganar unos 5, 6, máximo 7,000. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Que con esta ley del RIMPE, él ya no declararía el impuesto a la renta sobre los 6, 7,000 que le queda. Uh-huh. Tendría que pagar sobre los 100,000 que gastó en la materia prima. Algunos... Entonces, ¿usted cree que ese emprendedor va a mantenerse? Cuando a lo mejor pagando eso sale perdiendo. Sale perdiendo, claro, porque es sobre la venta. Me voy entonces, mejor me voy a un empleo, pues, sí, y cojo el sueldo, así sea medio sueldo, pero ya no tengo que pagar nada. Ajá. Entonces, eso tiene que estudiar. Y después, con mucha oferta, la precarización laboral, la terciarización y todo esto que ustedes mismos han luchado. Así es. Es más, una anécdota, casi como usted cuenta la anécdota. Yo debo reconocer como ex dirigente que cuando fui presidenta de la federación pude darme cuenta que en el sector artesanal hay mucha solidaridad. Uh-huh. Cuando se dio esto de la pandemia, oiga, nosotros creíamos que iba a pasar ya en 3, 6 meses. Y todos con un corazón grande dijeron, hagamos las mascarillas, hagamos las batas, hagamos... Y todos decían, yo pasa la pandemia y le pago esto, pasa la pandemia y le doy esto, o sea, todos nos proyectamos a eso. Uh-huh. Y bueno, tengo el gusto de decir que donamos más de 10,000 mascarillas y también batas y todo donamos. Bien, un espíritu muy solidario. Resulta que comienzan a darse los contratos. Vamos a querer acceder a un contrato. ¿Cree que pudo un artesano obtener un contrato de trabajo en insumos? Es más, la anécdota más grande, que los de la Guardia Ciudadana con el ARSA les requisan las mascarillas de un taller artesanal, porque son artesanales. Discúlpeme, yo he andado con mascarilla artesanal y no me ha pasado nada, porque son mascarillas que lo hacemos con los refuerzos por dentro que manda la norma. Uh-huh. Pero no pudimos obtener un solo contrato de mascarilla y más bien tuvimos la requisa. ¿Cómo es posible a gente trabajadora? Y es más, usted haber escuchado cuando estuvo el señor Jorge Huate, que quieren desprestigiar la actividad artesanal, que dijeron que las fundas plásticas han cobrado 150 porque son hechas artesanalmente. Claro. Estuve yo de presidente y le pedí que me dé el nombre de los artesanos o la dirección de los talleres en donde han elaborado esas fundas. Jamás me mandó. ¿Y claro. por qué? Porque presumo que a lo mejor ellos cogían a los artesanos de ellos, entre comillas, artesanos, ajá, sí. Y por eso decían que es artesanal, porque nunca nos dieron la información. Ajá. Entonces todo es una envoltura entre ellos y los íntimos. Y ahí fue un problema porque ahí la palabra artesanal se utilizó sí para como un adjetivo, como un descalificativo, como que lo artesanal necesariamente es de mala calidad, necesariamente es barato, necesariamente es informal, cuando el valor artesanal que puede tener una prenda puede llegar a avalar esa prenda solamente por el componente artesanal humano que tiene. O sea, no es una palabra que debe desprestigiar a un elemento como se usó esa vez. Entonces por ahí también estaba mal. Pero sí, en ese caso
Sabe que en esto estamos conversando y tomo las palabras de nuestro presidente, el ingeniero Freddy Barros, y el otro día decía nosotros en el Consejo Ejecutivo, no, está de hacer algo, porque ahora la minería es artesanal. O sea, la minería artesanal, o sea, todo lo que es malo es artesanal. ¿Y por qué no nos ponen en lo que es bueno? En lo que es de calidad. Y eso sale en grandes letreros. Claro. Entonces no puede ser que porque es artesanal es malo. No. Deben decir mineros ilegales, pero no mineros artesanales. Igual en esto, ya le digo, en esto nos quedamos nosotros y dijimos, no, aquí hay un gran algo por dentro. Y al poco tiempo ya salió lo de los contratos entre ellos, en los hospitales y todo lo demás. Y le aseguro, presumo, que si nosotros vamos a revisar, seguramente alguien se pondría el nombre de artesanal. Pero nosotros, me atrevo a decir públicamente, porque he firmado el oficio que nos dé el nombre del artesano o del taller artesanal que elaboró. Pero eso no iba a pasar. No, eso no va a pasar. No va a dar. Pero retomando el tema de cómo, digamos, cómo está el escenario actual para el emprendedor artesanal, respecto de estos cambios que se han tomado en el último año, porque si bien hay una tendencia desde un tiempo para acá a diré un poco cargar de obstáculos al camino del emprendedor en general, pero particularmente el emprendedor artesanal que antes gozaba hasta de ciertos ¿cómo diré? Beneficios a nivel tributario, ahora en cambio se lo califica como general, digamos. En ese sentido, llegan hasta descualificar el término artesanal como que pues, es igual que cualquier otra opción. Eso por un lado. Luego, por el otro lado, en términos del RIMPE y de lo que usted decía de los impuestos que se ejercen sobre la venta, en algún momento yo escuché a los emprendedores, un grupo de emprendedores, 2 de ellos eran artesanos calificados, en los cuales decían que tristemente ahora capaz que es más negocio no facturar ciertas cosas porque se pagaría menos. Entonces es complicado que se generen ya estas ideas dentro de los emprendedores, porque desde el mismo gobierno central un poco como que se arrincona a prácticas que no están tan bien, ¿no? Ya. Voy a responder por lo último. No facturar. Le cuento que apenas se publicó esta ley, me fui a un almacén de embutidos y cosa tan rara, quiere factura. Y me quedo pensando, si toda la vida compré en esa parte y me daban la factura, sin preguntar cómo así ahora quieren factura. Entonces le dije, claro, siempre me ha dado. Pasó. Me voy a una Farmasol, quiere factura. Digo, pero señorita, si hay un letrero que dice por toda la compra factura, ¿por qué me pregunta? Sí. Entonces, ¿qué sacamos la conclusión con esto? Claro. Simplemente ven la forma de no facturar, pues. Entonces lo que están propendiendo es a la informalidad. Sí. Y eso no debe ser. Y una cosa, recordemos que el señor Lasso en campaña dijo, no impuestos a los ingresos brutos, cuando le hablaban de lo de la ley de microempresas. No, ¿cómo va a ser en los ingresos brutos? Y ahí sí que yo quisiera hacer un llamado a todos los estamentos y entre estos a los medios de comunicación. Oiga, les hicieron entrevistas. Deben hacer que se cumpla, porque si no vamos a seguir siendo burlados toda la vida el pueblo ecuatoriano. Si se sientan en una plataforma y ofrecen todo en todos unos debates y después resulta que no se cumple, entonces ¿en quién confiamos? Claro. No puede ser. Vea usted esto respecto y lo que manifiesta el otro del impuesto sobre las ventas. Sí, los emprendedores ahorita pensamos, y los que vamos a reemprender, porque recordemos que estaban cerrados nuestros talleres. Claro, ahorita la reactivación tenemos que pensar 2 y 3 veces. ¿Por qué razón? En este año hemos tenido que pasar, que tiene que ir al Ministerio del Ambiente para que sepa cómo tiene que hacer, que tiene que ir controlando los desperdicios, las astillas, las virutas. Discúlpeme.
Por favor, un taller artesanal está bien para una empresa, para una industria, y la norma mismo dice para empresas e industrias, pero no, quieren que los artesanos también apliquen. Igual en los préstamos, no llega a los préstamos con intereses blandos a los pequeños artesanos, a los talleres, no llega, es falso que llega con intereses blandos. Igual en los trámites de las instituciones públicas, que le estoy indicando que prácticamente en la CGA tienen que hacernos qué estudio que cuesta tanto, no es qué estudio que cuesta. Oiga, pagar un estudio de $500,000, 500 o $1,000, en esta economía que estamos queriendo ver si ingresa centavos, ¿cómo podemos nosotros reabrir nuestros talleres? Y en el caso de los emprendedores, le debo decir, yo vivo en San Sebastián, de enero acá, 4 emprendimientos se han cerrado, 2 heladerías, 1 de confecciones y 1 de alimentos naturales. En 3 meses estamos hablando. En este tiempo. ¿Por qué? Porque no hay el apoyo, porque ya van los inspectores, tiene esto, tiene el otro, tiene aquello, y la gente piensa, tengo que pagar un arriendo, tengo que cubrir gastos de luz y agua, y encima de eso me vienen a pedir todo esto, y tengo que andar cerrando mi puerta para ir a hacer los trámites, y sé que ahora todavía le debo manifestar, tengo el documento, pero no sé si está en firme, que manifiestan que para cualquier permiso de funcionamiento están pidiendo ahora que tengan la autorización de la gobernación y también la autorización del ARSA. Oiga, para cualquier actividad no puede ser. Pero no puede ser el ARSA para todo. Eso es lo que manifestaba y le decía, ¿cómo es quién le dio? Entonces, por eso le digo, recién nos mandaron un documento que le han entregado a una compañera artesana recién esta semana. Vamos a averiguar y a comunicarle al ingeniero Freddy Barros para que él pida una reunión. Claro. Y yo creo que el compañero ya está, no es que creo, ya está yendo a pedir la silla vacía, porque ya es mucho que nos están acosando, ya sea porque no salimos a las ferias, ya sea porque los permisos tienen que adjuntar estas autorizaciones. No puede ser, no puede ser. Yo digo, hay ciertas normas que digamos, los emprendedores, quienes emprendemos de una u otra manera, tenemos que cumplir, y bueno, hasta cierto punto está bien porque tenemos que preservar que la salud pública, que áreas históricas, que la planificación urbana, que un poco de cosas, ¿no? Pero yo pienso que en ese sentido un poco afecta la rigidez de la aplicación de la norma, porque tiene que ver también con el hecho de que se han hecho práctica de actividades de determinadas maneras, por ejemplo. Y cambiar ese tipo de formas a veces no es tan fácil. Puede que sí sea necesario, pero no es tan fácil. Entonces no es como así como que raja tabla, hasta hoy es y mañana ya no es tan fácil. El problema es el siguiente, que legislan desde un escritorio y con personas que van con maestrías, con PhDs. Pero discúlpeme, la práctica no se la hace en pizarrón o en unas aulas en forma teórica. Totalmente de acuerdo. La práctica se hace con las manos, discúlpeme la palabra, doblando el cuello y caminando de a pie y trabajando en la propia actividad. Esa es la práctica. Entonces no se puede legislar desde un escritorio. Sin conocer el territorio. Esto mismo de que el señor Guillermo Lasso quería poner 40 trabajadores en un taller. Eso es de las personas que tuvieron favores económicos con las pequeñas industrias que les dieron alguna forma para las campañas y entonces quieren quedar bien. Pero si ahora hasta los artesanos se ven amenazados con los impuestos, tampoco es que les haga mucho favor, digamos. No termina siendo. Entonces, eso por un lado, y sí debo manifestarle y hacer un llamado a las autoridades que deben reunirse con el sector productivo, con los emprendedores, con por los que están yendo a hacer emprendimiento, con los artesanos, con la clase trabajadora, con los que estamos en la actividad en donde generamos fuentes de trabajo. Por favor, el momento que se cierra un taller, se cierran las fuentes de trabajo. Claro, le comento, yo no es de una persona el taller. Yo prácticamente ya no cogí operarios desde el 2018, que de los ministerios y de todo lado me acosaban con que tenía que subir información. Dije, no, prefiero trabajar sola y luego, con mi familia y con mis hijas. Y luego antes había el tema de la como inclusión, no sé si inclusión, pero al menos que tanto el sector artesanal como el sector de la economía popular y solidaria
tenían como cierta facilidad para tomar contratos por la misma realidad que viven, ¿no? O sea, no pueden, si bien no pueden ofertar lo que ofertaría una cadena grande, por ejemplo en producción textil, pero para un poco aplanar esas diferencias se daban como puntos extras a la economía popular solidaria, los artesanos, para tomar los contratos, y luego eso de a poco empezó a ir decayendo hasta el punto en el que ahora, yo le digo porque nosotros trabajamos bastante con emprendimientos rurales y ahí el emprendimiento es asociativo. Entonces varias asociaciones dicen, es que yo tengo que demostrar que tengo un solo taller grande donde las compañeras vienen a trabajar, y en la asociatividad es que son como micro talleres que se juntan cooperativamente y con eso pueden surtir. Entonces eso tampoco aplica el tema de costar con la misma osa a artesanos que al resto de emprendimientos también. Ahora hay algo tremendo en eso de la asociatividad. Ustedes está bien y lo hacen en la práctica, la asociatividad. Cuando salían los contratos estos de Hilando al Desarrollo, se daban los contratos a asociaciones donde que cogía una persona, les anotaba a todos los del barrio y decía que era una asociación. Sí. Discúlpeme, eso es lo que nosotros hemos denunciado y hemos dicho, eso no puede ser, porque no está bien. Y resulta que esta persona como precariza a las supuestas socias, que en realidad son empleadas subalternas, que no son socias, puede ofertar más barato. Exacto, y, así es. Claro, se entrega el servicio más barato, pero ¿a costa de qué? ¿No es cierto? Entonces no es así como tan simple como que alguien visionario vio una oportunidad de negocio y le da, que sería muy respetable, sino acá el tema tiene que ver con el impacto social que estas prácticas llegan a generar, que como digo es precarización de y que se vea laboral, espacios de comercialización. Y en esto sí un llamado al señor alcalde. Y discúlpeme, si bien no soy la presidencia de la federación, pero me ha dado la oportunidad y he conversado con el compañero presidente que me permita, porque soy muy respetuosa de las instancias respectivas, y él me ha permitido estar presente, pero no puedo callarme el hecho de decirle, señor alcalde, si bien hay espacios en donde tienen artesanos, pero ¿cuántos artesanos son los que gozan de ese beneficio? ¿Y cuántos miles de emprendedores y artesanos somos los que no tenemos el espacio para comercializar? Y que aparte de eso, de que no hay el espacio diario, se tenga unos días de feria y que no se pueda participar en la feria, es reprochable, y eso es irse contra la Constitución, porque nos están marginando. Y a su vez también hacer un llamado al señor presidente, que es lindo escucharle hablar de los pobres, hablar de los trabajadores, pero no se puede hablar de los pobres cuando no se sabe de la pobreza. No digo que él debía ser pobre, pero por lo menos converse con los pobres, o por lo menos llegue a las clases trabajadoras para que sepa lo que es la pobreza y pueda hablar, porque no es dable de que una persona que antes no pagaba nada y que apenas tenía para subsistir tenga que ahora pagar $60. ¿Qué decía una compañera nuestra? Que prácticamente hace poquísimo, tengo que dejar de tomar yo café con pan para los 15 centavos del pan, guardar para pagarle los $60 a la ley esta del RIMPE. Y a su vez también le escuché el día de hoy que decía que él iba a poner un precio tope del pan. Para eso sí se levantó y para eso se despertó. ¿Por qué no escuchó cuando los panificadores estaban pidiendo una reunión para que se vea el mecanismo de cómo frenar el alza de las harinas y el alza de los aceites? Un quintal de harina que antes costaba $32, ahora está en $45 y $46. Las mantecas que antes estaban a $20, $21, ahora están a $30 y más. Entonces ahora cuando ya subió todo y permitió que suba todo, entonces ahora sí a controlar el precio del pan. Está bien que se controle. Muy bien, no digo que no, pero ¿y por qué no controla el alza de los productos? Que es la causa por la que ha subido el pan. Estamos de acuerdo para los ciudadanos que no deben pagar un costo excesivo, pero sí quiero apelar a los ciudadanos y decir, no estamos pidiendo que no controlen el precio, lo que estamos pidiendo es que se controle el precio y la alza
inmesurada de los productos en la harina, en las mantecas, en aceites y todo. Y no solo es en el pan, en la madera también, en el hierro también. Es decir, todos los productos están subiendo. ¿Y qué pasa? Que nadie dice nada y no hay un control de precios. ¿Por qué no hay un control de precios? Pero después cuando tenemos que salir a hablar, es decir, voy a poner el tope para hablar, para proteger al ciudadano, protéjanos a todos los ciudadanos, pero eliminando las causas que generan esto. Eliminando la causa sería controlar los precios. Y aquí decir, queremos nosotros los artesanos contribuir. Los precios de la materia prima. Los precios de la materia prima, de materiales y todo lo que se necesita. Porque esto repercute directamente en el negocio. No es porque quiera subir la persona, no. Claro. Es en todo lo que va a subir y prácticamente esto va a afectar, claro que va a afectar la economía. Pero hay formas de cómo controlar y primerito controlando la subida de precios en todos los productos que se necesita, porque en eso también nosotros los artesanos, y algo que debo aclarar, muchas veces se cree y se dice que los artesanos no pagamos impuestos. Somos los que más pagamos. ¿Por qué razón? Porque todo lo que pagamos en compras, materia prima diaria, materiales, maquinarias, herramientas, nosotros no recibimos ni pedimos devolución. Es decir, todo el 12% se queda en las arcas del Estado. ¿Y esto de facturar en cero? Esto lo hacemos para poder competir y coger algún pequeño contrato que sea con el 12% menos, algún pequeño, porque los grandotes se llevan todo. Entonces, como nosotros no retenemos, no pagamos. Y es por ello que nosotros queremos hacer conocer a la ciudadanía que no estamos pidiendo nada fuera del otro mundo. En la misma ley de desarrollo económico consta que los que están dentro del RIMPE tienen que declarar y pagar el IVA semestralmente. Nosotros no les retenemos al que compra, no les cobramos el 12%. ¿Qué vamos a pagar si no les retenemos? Ahora, entonces, si en el artículo del mismo RIMPE está diciendo que es para ellos, nosotros estamos exonerados. Y en el artículo 56 de la Ley de Régimen Tributaria dice que los artesanos tenemos un régimen especial de tarifa cero. ¿Por qué es régimen especial? Porque el registro único de contribuyentes es para todos los ecuatorianos y para todas las actividades. Sin embargo, es especial porque tenemos 0% la facturación. En el mismo artículo 97.4 de esta ley manifiesta que no estamos dentro del RIMPE los que tienen regímenes especiales. Entonces, respétenos. Tenemos un régimen especial del 0%. Pero ahora, un asunto particular del RIMPE, y esto lo habíamos tratado con una persona que es especialista en esta cuestión, decía que uno puede estar en dos regímenes al mismo tiempo. Que uno puede ser RIMPE y uno puede ser, por ejemplo, negocio popular. Y depende la actividad por la que se facture para caer en una y otra cosa. Entonces a mí me parece, o sea, digo, no sé si antes de que yo tenga uso razón, habría sido así otra ley o algo, pero me parece muy, muy, muy particular, desde el mal sentido de particular, pero me sorprende que una ley, por ejemplo, pueda calificar en dos regímenes a una persona. A una misma actividad no creo. No puedo creer. Podría ser. La actividad, pero la persona, el ser contribuyente quien tenga dos actividades. Porque no puede ser la misma actividad. Pero de todas maneras facturaría bajo el mismo rubro. O sea, ni siquiera es que le cambian ni punto de venta, ni establecimiento, ni nada. O sea, es con el mismo rubro, puede entrar en dos. ¿Sabe que verá que en el artículo es bien claro, el que le digo, el 97.4, ahí está manifestando clarísimo y dice lo siguiente. Dice que las personas que están dentro del RIMPE deberán declarar y pagar el IVA cada 6 meses, excepto los de las unidades populares. ¿Por qué hace esa excepción si podrían estar dentro de lo mismo? Y a su vez, a continuación dice, los de las unidades populares está incluido el valor del IVA en el valor que ya consta en la tabla. Entonces, vea, ahí mismo está indicando que no es igual estar emprendedores con unidades populares. Yo lo que quería detenerme era un poquito más que nada para entender
¿Cómo funciona esto del IVA cero para los artesanos? Porque o sea, a primera lectura, claro, a ustedes les permite, por ejemplo, competir en un contrato de $5,000 con una empresa que le va a subir 5,000 más IVA, y en otro lado, por ejemplo, que ustedes puedan poner como artesanos 5,000, por decir algo, incluido el IVA, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces la persona que va a hacer el egreso, pues sí va a considerar esos casi $600 o $600 cerrado más o menos que son, y va a decir, bueno, voy por el tema del artesano, ¿no? Con el contrato. Pero por el otro lado está en que esa otra persona no recibe IVA por eso y no puede desglosarte sus gastos de IVA por eso. Pero sabe que en ese caso ya son casos especiales, porque nosotros, en cambio, dentro de la venta, así sea que le rebaje unos 50 en un producto pequeño, que puede ser, ¿no? Entonces, el productor, como es el consumidor, cuando va del productor, ve que sí está menos $1.50, está buscando cuál es el producto más barato, y sí tenemos venta en ese sentido. Con el mismo costo, y ya pueden poner un poquito más de cantidad. Exacto. Por ejemplo. No, pues que ya sin facturar el 12%, sí podemos rebajarle ese 2%. Entonces, diga usted, una persona que está vendiendo con el 12%, ya está un poquito más caro que el nuestro. Así sea 50 centavos, así sea $1, pero la gente en este momento está viendo. Sí, claro, uno entonces sí dice, piensa. No, este está más barato, compro acá. Sí. Igualmente, en productos que nosotros entregamos, pues sí nos ven, dice, bueno, sí nos han cogido. No he tenido yo ese problema. Algunos compañeros sí lo tienen de empresas. Cuando se trata de empresas, porque ellos tienen que recuperar, entonces dicen, no, claro, yo quiero con el 12%. Eso también. Pero es en empresas que recuperan. Pero en el consumidor final, el consumidor que hace diariamente buenos contratos pequeños que sí nos representan pues alguna cosita, sí nos beneficia el hecho de que podamos, no todos, pero digamos que de unos 50 contratos, a lo mejor sale un hito, dos para los artesanos, pero es algo, peor es nada. Entonces, usted, por ejemplo, para esos artesanos que antes cogían los contratos, ahorita entrando en esto de las unidades populares, ya no pueden entrar en contratación pública. A los compañeros que hacían de comida, entregaban alimentos o alguna, porque ya no hay, en las unidades populares se da solo nota de venta. Pero para contrato no se puede generar una factura electrónica o algo. La contratación pública no acepta nota de venta, y está en la ley está expreso, que las unidades populares entregarán solo notas de venta. Entonces, ve usted, es una forma de quitar el trabajo a los pequeños, para los pequeños. Yo hago una pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no le ponen este ingreso a las grandes cadenas de supermercados? Bueno, imagínense, yo creo que un año ya se recuperaría todo lo que necesita el gobierno. Pues, ¿no? Puede ser que claro, sí. Entonces, de ahí que yo sí creo que los gobernantes deben sentarse, analizar en la práctica cuáles son los pro y los contra al sacar una ley, al intentar sacar una ley. Y si van a sacar una ley, yo no sé por qué, si hacen que se promulgue una ley, no se socializa con el pueblo. Si manda la Constitución a socializar, pero nosotros vemos que las leyes van a la Asamblea con el carácter de urgente, pero nunca nos socializan. Entonces, ¿para qué está en la Constitución el socializar? Si nunca van a socializar. Bueno, yo creo que deben tener modos de, ¿no? O sea, socializan, y esto es en en casi todo ámbito, se socializa lo que pues, les queda cómodo a las autoridades de ciertas cosas para perseguir sus objetivos, ¿no? Yo creo que sí. Porque póngase, hay proyectos que se dan en algunas ciudades, no voy a decir el nombre, pero en algunas ciudades que aparecen las socializaciones, y por ejemplo los habitantes de alguna comunidad, sector, parroquia, nunca supieron. Pero las socializaciones en papel están. Así es. Cierto es eso. Lo que está pasando con la minería. Que dice que han socializado. Debían socializar a todos. Un cantón es un cantón. Claro. Y hay una cosa. ¿Qué pasa con las consultas populares? Oiga, la consulta, cuando yo estudié en la universidad, no seguí derecho, pero era una materia anexa dentro del pensum, estaba derecho.
Entonces, ¿qué pasa? Que en esto el doctor decía que la voluntad del pueblo es soberana y prácticamente nadie puede ir contra la voluntad del pueblo. La consulta popular es el reflejo de la voluntad del pueblo. ¿Por qué no se respeta? Entonces, de ahí que sí hace falta que vengan gobernantes, pero gobernantes que sepan en verdad lo que es servir al pueblo, no servirse del pueblo, porque vienen con el membrete, voy a servir al pueblo, pero sirven a su grupo capitalista, a su grupo con el que se ha comprometido, de amigos, con los que ha estado reuniendo y siguen reuniéndose, pero al pueblo creo que queda muy abajo. En muchas funciones, digamos, no es solo en una, ¿no? Sino lo triste es que esto pasa en más de una instancia y pues eso estaría bueno reverlo, ¿no? Pero como usted dice, el pueblo es el mandante, pues tenemos que de pronto a lo mejor aprender de los errores de cómo hemos elegido y elegir mejor, ¿no? Un poco por ahí, pero por parte de quienes llegan ya a instancias de gobierno local, provincial, nacional, yo creo que sí falta, al menos en temas de emprendimiento, que es lo que a nosotros nos compete, un poco de diálogo. Falta entender las realidades que se viven en el territorio, entender que no solamente tiene que ver con un informe, no tiene que ver con una matriz y con un reglamento, por ejemplo, con requisitos que muchas veces empleados públicos tienen que cumplir porque si no, no cobran su sueldo, vaya. Pero no solamente tiene que ver con llenar un formulario el hecho de tener un emprendimiento, sino tiene que ver con muchas otras habilidades que uno tiene como emprendedor que ir desarrollando y habilidades que ninguna carrera le enseña, sino en la carrera de la vida, de crecer, uno va aprendiendo en el camino. Ahora, un poquito, doña Piedad, ya para ir cerrando. Porque, en esto quiero decirle algo. Sí, los talleres artesanales es el semillero de los emprendimientos. Y prácticamente con esa experiencia que tenemos, les dejamos el mensaje al presidente, al alcalde, al señor gobernador, a todos los señores directores del SRI, de trabajo, de todos, que lo que necesitamos los emprendedores y necesitan y los artesanos es lo siguiente, que nos den créditos blandos, con interés blando, que nos den lugares de comercialización, que no nos marginen diciendo que haciendo demorar sin darle la contestación pronto, negando el derecho de participar, o a su vez dando a comerciantes de puestos que tienen que pagar pues 200, 300 por un puesto. Entonces, eso tienen que ver, esto de los préstamos, y a su vez que no haya persecuciones, que se propenda a que los talleres y los emprendimientos continúen, pero que se mantengan. Que se mantengan, porque muchos emprendimientos se inician y cierran a la vez porque no tienen el apoyo del Estado. Y en este caso de los artesanos, señoras autoridades, si se cierra un taller, no solamente que se va el operario, se va el aprendiz, sino que las familias sufren y es una cadena. Y se afecta a una zona geográfica. Y no prácticamente vamos a afectar el derecho al empleo y el derecho a la profesionalización. Por eso necesitamos que las normas vayan acorde a la actividad que vamos desarrollando, y a su vez queremos reactivarnos, pero dennos la oportunidad, y la oportunidad se da extendiendo la mano, dialogando, empapándose de lo que debe hacer y no solamente dejándose llevar por los asesores que le están informando lo que usted quiere saber, que algunos señor no son presidente, ni de la ciudad donde ejercen, ¿verdad? Y a su vez no le dicen la verdad ni la realidad. Sí, sí. Doña Piedad, ya un poquito para poder ir cerrando, ahora sí, le invito a dejar un último mensaje de cierre, mensajes, saludos, agradecimientos, deudas por cumplir, por cobrar, lo que sea. La cámara es suya. Ante todo quiero agradecerles a ustedes. Estos espacios son importantes porque es en donde podemos hablar con libertad y decir las necesidades y los requerimientos. Agradecer también a todo el equipo de trabajo, no solamente a usted, sino a todo el equipo de trabajo que están aquí, y decirles que
Hay una institución que está velando por los artesanos, refiriéndome al sector artesanal, que es la Federación de Artesanos. Felicitarle al compañero presidente, al Consejo Ejecutivo, a los presidentes de cada gremio, que son dirigentes, y toda su directiva, son dirigentes que no tienen un sueldo, no tienen, muchas veces hasta para el taxi tienen que sacar de su bolsillo y pagar. Entonces son gente comprometida que quiere ayudar a sus socios, sacarles adelante y trabajar por el bienestar. Porque si nosotros, como los de abajo, no apoyamos a nuestros directivos, entonces, ¿cómo accionan? ¿Cómo sacan los proyectos? Entonces tenemos que apoyarles para sacar adelante ese gran proyecto de continuar en nuestros talleres realizando la actividad tan grande como es enseñar nuestra profesión y fomentar empleo y demostrar que la actividad artesanal realiza productos con calidad, con calidez, y que muchas veces incluso se ha llevado como una muestra del arte que se realiza en el país hasta países extranjeros en donde se regala una artesanía. Es un orgullo ser artesano. No olvidemos que debemos mantenernos firmes y sobre todo aspiremos a que Dios nos ilumine para realizar las acciones necesarias y hacer que los que están por emprender no se desanimen. Los emprendedores que ya están activos se unan a nosotros los artesanos, porque también somos clase trabajadora, y unidos pidamos que se respeten nuestros derechos y a su vez que nos den la oportunidad de seguir sirviendo a la sociedad y contribuyendo en el aspecto económico y social de nuestro país. Muchas gracias, doña Piedad, por haber compartido con nosotros estos momentos, por haber compartido sus conocimientos adquiridos en la lucha diaria, digamos, de la defensa del artesano, y desde su rol mismo como artesana. Yo quiero agradecerle por haberse tomado el tiempo para acompañarnos para esto. Yo sé que usted tiene muchas ocupaciones, como decíamos antes, si el artesano no está en el taller, a veces es medio tiempo muerto, pero yo sí le quedo muy, muy agradecido por habernos aceptado la invitación y compartir este espacio. Por lo demás, no me queda más que invitarles a ustedes a una próxima edición de Sideral TV, sin antes agradecerles por el tiempo que también ustedes se han tomado para escucharnos en esta conversación. Muchas gracias, los espero en el siguiente programa.